Carl Jung afirmaba que cada experiencia significativa que vivimos deja una huella en nuestro inconsciente, moldeando no solo nuestra percepción del mundo, sino también nuestras relaciones y decisiones futuras. Dentro de esta perspectiva, cada encuentro íntimo, ya sea en el amor, en la amistad o incluso en una interacción efímera, se convierte en un evento trascendental que marca nuestra psique de formas que apenas alcanzamos a comprender conscientemente. ¿Has sentido alguna vez que después de compartir tu energía con alguien, tu interior cambia? A veces te sientes más ligero, como si algo dentro de ti se hubiera expandido. Otras veces ocurre lo contrario. Te sientes drenado, inquieto, con una sensación de vacío que no logras explicar. Esto no es casualidad. Según Jung, cada persona con la que nos vinculamos deja en nosotros una impronta profunda, una marca en nuestro inconsciente que influye en la forma en que percibimos la vida y en cómo nos relacionamos con los demás. El inconsciente es un océano inmenso que guarda todo lo que experimentamos, incluso aquello que no recordamos de manera consciente. Cuando nos conectamos íntimamente con alguien, nuestras energías se entrelazan y se generan lazos invisibles que nos afectan en niveles profundos. Es por eso que después de ciertas relaciones, aunque hayan terminado, seguimos sintiendo su impacto mucho tiempo después. No es solo nostalgia o apego, es la manifestación de una realidad psicológica. El inconsciente no olvida. Jung hablaba del concepto de la proyección, un fenómeno en el que atribuimos a los demás aspectos ocultos de nosotros mismos. Cuando alguien nos atrae intensamente o nos genera un rechazo profundo, en realidad estamos viendo un reflejo de algo dentro de nosotros que aún no hemos integrado. Es como si el inconsciente utilizara las relaciones como espejos, mostrándonos partes de nuestra psique que hemos reprimido o ignorado. Por eso, cuando experimentamos un vínculo intenso, ya sea positivo o negativo, esa conexión deja una huella en nosotros. No es solo un recuerdo, es una impresión en nuestra mente profunda que influye en nuestras emociones, pensamientos y en la manera en que interactuamos con el mundo. Y lo más sorprendente es que muchas veces no nos damos cuenta de hasta qué punto esas experiencias han moldeado nuestra identidad. ¿Cuántas veces has sentido que repites los mismos patrones en tus relaciones? Que terminas atrayendo a personas similares, que enfrentas los mismos conflictos o que, sin querer, caes en dinámicas emocionales que parecen seguir un guión invisible. Esto ocurre porque esas huellas en el inconsciente no desaparecen por sí solas. Si no las hacemos conscientes y las integramos, seguimos proyectándolas en nuestras experiencias, repitiendo los mismos ciclos una y otra vez. Cada relación que tenemos es una oportunidad para aprender algo sobre nosotros mismos. Jung nos enseñó que el crecimiento real ocurre cuando nos atrevemos a mirar en nuestro interior y a reconocer cómo estas conexiones han influido en nosotros. Algunas personas llegan a nuestra vida para mostrarnos lo que necesitamos sanar, otras para revelar aspectos de nuestra personalidad que desconocíamos, pero en todos los casos, cada encuentro íntimo es un espejo de nuestro propio ser. El problema es que, en muchas ocasiones, ignoramos estas señales. Nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, permitimos que personas tóxicas ocupen espacio en nuestra vida y, lo peor de todo, dejamos que el pasado siga dictando nuestro presente. Jung advertía que lo que no enfrentamos en nuestro inconsciente se manifestará en nuestra vida como destino. Es decir, si no tomamos el control de esas huellas que han quedado grabadas en nuestra mente, terminaremos repitiendo los mismos errores sin darnos cuenta. Piensa por un momento en una relación que te haya marcado profundamente. ¿Cómo te transformó? ¿Te dejó con más claridad o con más confusión? ¿Te hizo crecer o te hizo sentir que perdiste una parte de ti?
Cada persona con la que nos vinculamos deja en nosotros una semilla. Algunas semillas florecen y nos fortalecen, mientras que otras pueden convertirse en sombras que arrastramos sin darnos cuenta. Y aquí es donde radica el poder del autoconocimiento. Si somos capaces de identificar estas influencias, podemos decidir qué queremos conservar y qué estamos listos para dejar atrás. Hay un concepto fascinante en la psicología de Jung, la individuación. Este es el proceso por el cual una persona se convierte en la mejor versión de sí misma, integrando todas las partes de su psique, tanto las luminosas como las sombrías. Y aquí es donde cada encuentro íntimo juega un papel fundamental, porque cada conexión nos revela una parte de nuestra propia historia interna. Algunos vínculos nos muestran nuestra luz, otros nos confrontan con nuestra sombra. Pero todos, sin excepción, son piezas en el rompecabezas de nuestro crecimiento. A lo largo de la vida, nos encontramos con almas que parecen sacudirnos hasta lo más profundo. Puede ser alguien que despierta en nosotros un amor indescriptible, o por el contrario, alguien que nos enfrenta con un dolor intenso. Estas conexiones no son fortuitas. Desde la perspectiva de Jung, el inconsciente colectivo nos guía hacia experiencias que nos empujan a evolucionar. Cada persona que aparece en nuestra vida cumple un propósito, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Las relaciones más significativas, aquellas que dejan marcas imborrables, suelen ser las que desafían nuestra percepción de nosotros mismos. Nos obligan a cuestionarnos, a redefinir nuestras creencias, a salir de nuestra zona de confort. Son espejos que nos devuelven nuestra propia imagen, con todas nuestras virtudes y defectos. Y cuando logramos vernos con honestidad a través de estos encuentros, nos damos la oportunidad de crecer de una manera que jamás habríamos imaginado. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil. Integrar las lecciones que nos dejan las relaciones requiere valentía. Significa aceptar que hemos sido heridos, pero también que hemos aprendido, que hay partes de nosotros que necesitan sanar, pero que también hay en nosotros una inmensa capacidad de transformación. Jung nos recuerda que la conciencia es la clave para liberarnos de los patrones inconscientes. En el momento en que somos capaces de ver con claridad cómo cada encuentro nos ha moldeado, recuperamos el poder de decidir qué queremos hacer con esa experiencia. La verdadera pregunta es, ¿qué eliges hacer con las huellas que han quedado en tu inconsciente? ¿Seguirás repitiendo patrones sin cuestionarlos o tomarás el control de tu historia? Cada relación, cada encuentro, cada conexión deja una marca, pero el significado que le damos y la forma en que la integramos en nuestra vida depende enteramente de nosotros. Carl Jung nos enseñó que el destino no está escrito, sino que se construye con cada decisión que tomamos. Y ahora que comprendes el impacto que cada encuentro tiene en tu inconsciente, tienes en tus manos la oportunidad de transformar tu vida. No se trata de borrar el pasado, sino de darle un nuevo significado. No se trata de evitar las relaciones, sino de elegirlas con conciencia. Y sobre todo, no se trata de huir de nuestras heridas, sino de aprender de ellas. Cada persona que ha pasado por tu vida ha dejado algo en ti. Algunas te dejaron amor, otras te dejaron lecciones, pero todas, sin excepción, han sido parte del camino que te ha llevado hasta aquí. Y ahora, la decisión es tuya. ¿Cómo vas a usar ese conocimiento para escribir el próximo capítulo de tu historia? Las huellas que cada encuentro deja en nuestro inconsciente no desaparecen con el tiempo, sino que permanecen latentes, influyendo en nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Jung nos advertía que si no hacemos consciente lo que vive en nuestra sombra, ese contenido reprimido se proyectará en nuestra realidad como un destino que parece inevitable. Por eso, muchas veces sentimos que nos encontramos con las mismas personas en distintos cuerpos, repitiendo historias que parecen seguir un patrón invisible,
Imagina que has tenido una relación en la que te sentiste abandonado. Aunque conscientemente creas que has superado esa experiencia, si esa herida no ha sido integrada en tu psique, volverás a atraer situaciones que repliquen ese mismo abandono. No porque el universo esté en tu contra, sino porque tu inconsciente sigue buscando resolver esa experiencia, como si estuviera repitiendo la lección hasta que logres comprenderla. Es aquí donde la proyección juega un papel fundamental. Jung nos enseñó que lo que más nos irrita o nos fascina de los demás, en realidad, es un reflejo de algo que reside en nosotros. Cuando alguien nos hiere, no es solo la acción en sí lo que nos afecta, sino la forma en que esa acción resuena con algo que ya estaba en nuestro interior. No es el otro quien deja la herida, sino la forma en que nuestra mente la interpreta y la almacena en lo más profundo de nuestro ser. Muchas veces, estas huellas se activan en nuestras relaciones más íntimas. Nos encontramos con personas que despiertan en nosotros emociones intensas, ya sea amor incondicional o un rechazo visceral. Y es en esos momentos cuando tenemos la oportunidad de mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué parte de mí está reaccionando a esto? ¿Es realmente esta persona quien me genera esta emoción o es mi propio inconsciente reflejándose en ella? Pero la mayoría de las personas no se detienen a hacer este análisis. En lugar de observarse a sí mismos, buscan respuestas fuera, culpando a los demás o tratando de encontrar una explicación lógica para sus sentimientos. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando somos capaces de reconocer que cada experiencia es un espejo, que cada relación nos muestra algo que debemos ver, entender y trabajar en nosotros mismos. Jung hablaba de la integración de la sombra como un proceso esencial para la individuación, ese camino hacia nuestra autenticidad y plenitud. Pero integrar la sombra no significa eliminar lo negativo o reprimir lo que nos duele. Al contrario, significa aceptar que todas las experiencias que hemos vivido forman parte de quienes somos, y que en lugar de temerlas, podemos aprender de ellas. La clave está en la conciencia. Cuando logramos identificar las huellas que los encuentros han dejado en nosotros, podemos tomar control sobre ellas y decidir cómo queremos que nos influyan. De lo contrario, seguiremos siendo prisioneros de patrones inconscientes, repitiendo historias que no elegimos de manera consciente. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos recuerdos siguen apareciendo en tu mente, o por qué ciertos sentimientos se activan en situaciones específicas, es porque tu inconsciente aún guarda esas experiencias como lecciones sin resolver. Pero no basta con entender esto a nivel intelectual. El verdadero cambio ocurre cuando tomamos acción, cuando en lugar de reaccionar automáticamente ante nuestras emociones, nos permitimos explorarlas y comprender su origen. Esto no significa que debamos analizar cada relación de manera obsesiva, sino que aprendamos a verlas como oportunidades de crecimiento. Si una persona te hizo daño, pregúntate qué aprendiste de esa experiencia. Si alguien te inspiró y te marcó de forma positiva, reflexiona sobre qué despertó en ti. Cada vínculo, por breve o intenso que haya sido, tiene algo que enseñarte. La próxima vez que sientas una conexión fuerte con alguien, ya sea positiva o negativa, detente un momento. Pregunta a tu interior, ¿qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? ¿Qué parte de mí está reaccionando ante su presencia? Tal vez descubras que las emociones que surgen no tienen tanto que ver con la otra persona, sino con lo que tu inconsciente te está tratando de decir. El mayor regalo que podemos darnos es la capacidad de ver con claridad las huellas que los demás han dejado en nosotros y decidir qué hacer con ellas. Algunas las guardaremos como tesoros, recordando con gratitud a quienes nos ayudaron a crecer. Otras las transformaremos en lecciones, aprendiendo de las heridas para no repetirlas en el futuro. Pero todas, sin excepción,
Forman parte de la historia que estamos escribiendo con cada paso que damos. Y aquí está la clave. No estamos condenados a repetir el pasado. No estamos atrapados en un destino fijo. Si hoy decides mirar con conciencia cada encuentro, cada vínculo, cada emoción que surge en tu interior, estarás dando el primer paso para liberarte de los patrones inconscientes y comenzar a escribir tu vida desde un lugar de auténtica libertad. El conocimiento de Jung no es solo teoría, es una herramienta poderosa para transformar nuestra vida. Porque cuando aprendemos a descifrar los mensajes ocultos en nuestras relaciones, cuando dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a reconocer el poder que tenemos sobre nuestra propia historia, todo cambia. Y lo más importante, recuperamos el control de nuestra propia mente, de nuestras emociones y de nuestro destino. Cada encuentro deja una huella, pero la manera en que esa huella nos define es nuestra elección. La forma en que interpretamos y absorbemos las experiencias depende enteramente de nuestra conciencia. Jung decía que cuando el individuo no comprende el significado de sus experiencias, se convierte en prisionero de ellas. Y eso es exactamente lo que sucede con las huellas que los encuentros íntimos dejan en nuestro inconsciente. Si no las hacemos conscientes, terminan moldeando nuestra vida sin que nos demos cuenta. Pero hay algo aún más profundo que Jung nos enseñó. No solo los encuentros afectan nuestra psique, sino que nuestra psique también afecta la calidad de los encuentros que tenemos. Es decir, lo que atraemos y lo que vivimos en nuestras relaciones no es algo aleatorio, sino el reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. Si nuestro inconsciente está cargado de heridas no resueltas, de creencias limitantes y de miedos ocultos, inevitablemente atraeremos experiencias que refuercen esas mismas dinámicas. Piensa en alguien que ha sido traicionado en el pasado. Si esa experiencia dejó una marca profunda en su inconsciente, es probable que en el futuro proyecte esa desconfianza en cada nueva relación. Su mente, de manera inconsciente, estará buscando señales de peligro, interpretando cualquier acción como una posible traición. Y lo más irónico es que, al estar tan enfocado en esa posibilidad, puede terminar atrayendo justamente lo que más teme. Esto nos lleva a una verdad esencial. Si queremos cambiar nuestras relaciones y la manera en que experimentamos los encuentros íntimos, debemos empezar por cambiar nuestro mundo interior. No se trata de modificar el comportamiento de los demás, sino de transformar la forma en que nos relacionamos con nuestra propia psique. Cada vez que una experiencia nos deja una marca emocional, es porque tocó algo dentro de nosotros que necesita ser comprendido. Si nos sentimos heridos, no es solo por lo que la otra persona hizo, sino por lo que esa acción despertó en nuestra historia interna. Si nos sentimos profundamente atraídos por alguien, no es solo por sus características externas, sino porque algo en su ser resuena con algo dentro de nosotros. Y ese es el gran mensaje de Jung. Todo lo que vivimos en nuestras relaciones es un reflejo de nuestro inconsciente. Aquí es donde entra en juego el concepto de la integración. Jung hablaba de la necesidad de integrar las partes ocultas de nuestra psique para alcanzar un estado de plenitud. Y esto aplica no solo a nuestra relación con nosotros mismos, sino también a nuestras relaciones con los demás. Cuando vivimos un encuentro significativo, podemos tomar dos caminos. O lo dejamos en el olvido, permitiendo que su impacto permanezca en nuestra sombra sin ser comprendido, o nos atrevemos a analizarlo, a integrarlo y a aprender de él. Imagina por un momento que pudieras observar todas tus relaciones pasadas con una perspectiva clara y objetiva. ¿Qué patrones notarías? ¿Qué emociones se repiten una y otra vez? ¿Qué tipo de personas has atraído y por qué? Si miras detenidamente, verás que no hay casualidades en la forma en que te has relacionado con los demás. Cada encuentro ha sido un reflejo de un proceso interno, una manifestación de algo que tu inconsciente estaba tratando de mostrarte.
Cuando nos volvemos conscientes de esto, recuperamos el poder sobre nuestra vida. Dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y empezamos a ver nuestras experiencias como oportunidades de autoconocimiento. Nos damos cuenta de que no estamos condenados a repetir las mismas historias, sino que tenemos la capacidad de transformar nuestra forma de relacionarnos desde la raíz. Pero esto requiere valentía. No es fácil mirar hacia adentro y aceptar que muchas de las cosas que hemos vivido han sido producto de nuestra propia psique. No es fácil reconocer que nuestras relaciones han sido espejos que nos han mostrado lo que necesitamos sanar. Pero cuando damos ese paso, cuando dejamos de huir de nuestras experiencias y empezamos a comprenderlas, algo cambia profundamente en nosotros. Jung decía que el verdadero viaje del ser humano no es hacia el exterior, sino hacia su propio inconsciente. Porque es ahí donde se encuentran las respuestas que tanto buscamos. Cuando entendemos el impacto que cada encuentro ha tenido en nuestra vida, cuando aprendemos a integrar esas experiencias en lugar de reprimirlas, nos liberamos de la repetición y nos abrimos a la posibilidad de crear vínculos más auténticos y significativos. Es posible que en este momento te estés preguntando, ¿cómo puedo empezar a integrar estas huellas en mi vida? La respuesta es simple, pero poderosa. Empieza por observarte a ti mismo. Presta atención a las emociones que surgen en tus relaciones. Cada vez que algo te afecte profundamente, ya sea para bien o para mal, pregúntate qué parte de ti está reaccionando a esa experiencia. No te quedes solo en la superficie, ve más allá. Pregunta a tu inconsciente qué es lo que realmente está tratando de decirte. Cada vez que te sientas atraído por alguien de manera intensa, observa qué cualidades de esa persona resuenan contigo. Es posible que te esté mostrando algo que anhelas desarrollar en ti mismo. Y cada vez que una persona despierte en ti enojo o frustración, pregúntate qué parte de tu sombra está reflejando. Porque todo lo que vemos en los demás, de alguna manera, ya existe dentro de nosotros. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero es el único camino hacia la verdadera transformación. Cuando empezamos a vivir nuestras relaciones desde la conciencia, dejamos de repetir patrones inconscientes y comenzamos a experimentar encuentros más auténticos. Nos liberamos de la carga del pasado y nos abrimos a la posibilidad de construir vínculos que realmente nos nutran. Carl Jung nos dejó un mensaje poderoso. Todo lo que experimentamos en el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Y si queremos cambiar la forma en que vivimos nuestras relaciones, debemos empezar por cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. Porque al final, cada encuentro que tenemos es, en última instancia, un encuentro con nuestra propia alma. Cuando tomamos conciencia del impacto que cada encuentro íntimo tiene en nuestra psique, nos damos cuenta de que no estamos destinados a repetir las mismas historias una y otra vez. Jung nos enseñó que el verdadero crecimiento ocurre cuando nos atrevemos a mirar en nuestro interior, a cuestionarnos y a transformar nuestra relación con nosotros mismos, porque, al final, cada persona que pasa por nuestra vida es un reflejo de algo que aún debemos comprender, sanar o integrar. Si seguimos reaccionando de manera automática, permitiendo que las heridas del pasado dicten nuestras relaciones presentes, nunca romperemos el ciclo. Pero si en cambio nos detenemos a observar con claridad, si aprendemos a ver más allá de las apariencias y nos preguntamos qué nos está tratando de decir nuestro inconsciente, entonces nos daremos cuenta de que cada experiencia, incluso las más dolorosas, ha sido una oportunidad para evolucionar. Nada en nuestra vida es casualidad. Las conexiones que formamos, las personas que aparecen y desaparecen, los sentimientos que nos despiertan, todo tiene un propósito. Y cuando comenzamos a vivir desde esta perspectiva, cuando tomamos control de nuestra psique en lugar de ser dominados por ella,
nuestras relaciones cambian. Empezamos a atraer personas que realmente están en sintonía con nuestro ser y dejamos de repetir los mismos errores de siempre. Jung decía que el destino no es algo impuesto desde afuera, sino que se crea desde adentro. Y ahora que tienes este conocimiento en tus manos, depende de ti qué hacer con él. ¿Seguirás permitiendo que las huellas inconscientes dicten tu vida sin cuestionarlas? ¿O tomarás las riendas y empezarás a observar con mayor claridad cómo cada encuentro te está moldeando? Lo más poderoso de todo esto es que no solo cambia tu vida personal, sino que también impacta a las personas que te rodean. Cuando una persona despierta, cuando comienza a vivir con conciencia y autenticidad, inspira a otros a hacer lo mismo. Se convierte en un faro de luz en un mundo donde la mayoría vive atrapada en la inconsciencia. Así que hoy quiero invitarte a dar ese primer paso. No dejes que este conocimiento quede solo en teoría. Reflexiona sobre las relaciones que han marcado tu vida. Piensa en los patrones que has repetido y en lo que estas experiencias te han enseñado. Y más importante aún, decide conscientemente qué quieres hacer con esta información a partir de ahora. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que sientas que lo necesita. Tal vez hay una persona en tu vida que está atrapada en una relación tóxica, que sigue repitiendo los mismos errores o que necesita una nueva perspectiva para sanar su pasado. Juntos podemos llevar este mensaje a más personas, creando una comunidad donde el autoconocimiento y la psicología profunda se conviertan en herramientas de transformación. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué parte de este mensaje te hizo reflexionar más. ¿Has notado cómo ciertos encuentros han dejado una huella en tu inconsciente? ¿Has visto patrones repetirse en tus relaciones? Me encantaría leerte y saber cómo este contenido te ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. También recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Cada vez que compartes, comentas o interactúas, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas y juntos podemos seguir explorando los misterios de la mente y el alma. El conocimiento es poder, pero solo si lo aplicamos. Ahora es tu momento de tomar acción. Observa tu vida, analiza tus relaciones y empieza a construir una historia donde cada encuentro sea una oportunidad de evolución y no una repetición del pasado. Porque cuando nos volvemos conscientes de lo que llevamos dentro, finalmente nos convertimos en los verdaderos creadores de nuestra realidad.